Todo lo que no ven nuestros ojos físicos lo consideramos inexistente, pero tenemos otros sentidos que si exploramos con detenimiento, tomaremos conciencia de que no estamos solos, que existe mucho más de lo que creemos y tenemos a nuestra disposición ayuda divina siempre que lo solicitemos. El amor es la fuerza más poderosa del universo y tiene la facultad de transformar en luz todo lo que se acerque a él. Para ayudarnos a entender el contacto con nuestros seres queridos que ya desencarnaron, hoy recibo encantado en el programa Ámame por favor desde Chile a Natalia Gil, medium, un alma maestra que viene a este plano a trabajar desde el amor, la transformación que necesitamos para entender el alma luminosa que somos. Muy buenas, Natalia. Bienvenida a Ámame por favor. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Encantada de estar acá. Muchas gracias, Natalia, por hacer un hueco en tu agenda y estar hoy un ratito con nosotros en este espacio, porque estoy convencido de que puedes ayudar a muchas personas con tu sabiduría y conocimiento. Muchas gracias. Espero estar a la altura de la sabiduría, pero aquí estoy, encantada. Gracias. Natalia, ¿en qué momento comienzas a ser consciente de que tenías percepciones de otras realidades diferentes a esta? La verdad es que siempre lo vi, más bien me asustaba. Esto es de niña, pero consciente, yo creo que en la adolescencia me empecé a dar más cuenta que tenía algunas habilidades con las cuales yo más bien jugaba y hacía amistades debido a eso. Como yo soy hija única, entonces siempre uno trata de tener más amiguitos cuando uno es más pequeño. Yo usaba esta herramienta como para jugar con mis amigos, hacer cosas diferentes. ¿Y en tu entorno entendieron tu sentir, tus percepciones? Yo creo que como éramos todos niños, era como algo divertido que un poco era asustaba. Por ejemplo, cuando era niña jugábamos todos a hacer una ronda y el que faltaba ese día era quien íbamos a visitar. Como que todos nos desdoblábamos y veíamos lo mismo. Entonces todos se asustaban después y nadie quería faltar a la reunión. Pero no hacíamos nada más que eso, una travesura como esa. Pero luego sí empecé a ver cada día más gente que yo pensaba que me lo imaginaba, pero eran tan concretas, eran tan personas terrenales, así como yo te veo a ti, tú me ves a mí, que a Sí. veces yo corría asustada pensando que realmente había alguien en casa o alguien caminaba detrás mío. Eso me ocurrió mucho. Y cuando nació mi primera hija, ahí recién entendí que yo me comunicaba con la gente fallecida. Antes de eso nunca lo entendí, nunca hubo alguien que me dijera que eso era una comunicación con personas fallecidas. Al contrario, me daba miedo la gente fallecida, le tenía mucho miedo a la muerte. Y desde ahí empecé a entender que la muerte tenía algo que ver conmigo, pero específicamente fue una vez que hubo un accidente y veo que hay un señor tirado debajo de un bus y yo me bajé corriendo desesperada porque en ese minuto vi que la gente tocaba la bocina, el claxon, Sí. y sentí que había tan poca humanidad, de que, con el apuro de querer llegar a casa, que no le importaba que hubiera una persona tirada, que me bajé y cuando lo toco, le vi un resplandor en la cara. Y dije, wow, dije yo, se murió. Y me llegué súper acongojada a la casa, yo soy de origen católico, y yo le exigía a mi abuela que me crió y me guió en este camino católico, que me explicara qué quería Dios conmigo y la muerte. Y ella no me lo supo explicar. Y ahí empezó todo un camino que yo no lograba entender por qué se me acercaban situaciones de que la gente partía justo conmigo. No lograba entender si la muerte, qué tenía que ver la muerte y yo. Nunca asociaba el hecho de que veía gente fallecida con esto. Entonces fue un difícil camino hasta en el minuto que nace mi hija. Ella tenía como 15 días y había un caso muy fuerte en Chile, que había desaparecido un chico. Y me dio tanta tristeza ver a su padre pidiendo ayuda, que me conecté, llegó él, justo llega este chico y me empieza a contar su historia. De ahí empiezo a entender que me comunicaba con los muertos. Y ahí empezó este camino de tratar de conciliarlo con mi vida, porque yo me dedicaba a otra cosa nada que ver, era mamá, estaba empezando mi vida, mi matrimonio,
con una persona que era muy cuadrada, ingeniera, entonces que también le costaba entender este claro, lado medio extraño de mi vida, como de mucho sentir, de mucha percepción, y fue todo un proceso y un camino muy fuerte para mí. No, no fue fácil aceptarlo, porque finalmente es algo que socialmente, al menos en mi país en ese tiempo, no era bien visto. Es como la loca de la familia que le pasan cosas extrañas, entonces no era muy fácil compatibilizarlo. Además, yo en ese tiempo era monitora de confirmación en la iglesia donde yo me crié prácticamente, ya que mi abuela practicaba el catolicismo activamente. Entonces fue súper fuerte para mí tratar de entender qué era lo que me ocurría desde mi religión y entender que Dios así me quería y no me iba a castigar por eso, porque lo que siempre se dice es que Dios te castiga por esto. Tú claro. no puedes ser un poco diferente a lo que está establecido, porque si no es malo, ¿no? Eso es lo que te hacen creer, al menos desde los diferentes tipos de pensamiento que no necesariamente son religiones. Y bueno, y luego yo empecé a entender que me tenía que aceptar como yo era, y un día digo yo que decidí salir del closet, siempre le digo eso a mis amigas, y dije, esta soy yo. A quien le guste, que lo acepte, no puedo seguir fingiendo que no soy lo que soy, porque ya está, esa soy yo. Y en ese momento salí en un programa de televisión y que tenía que ver con la mediunidad, al cual mi familia criticaba mucho porque decía que era todo una mentira, que estaba todo preparado. Y sin yo Sí. decirles que iba a aparecer, les dije que lo vieran y chas, aparecí yo haciendo lo que hago y un caos total. Pero bueno, era lo que había que hacer. Mis hijos lo aceptaron bien porque ya en ese entonces yo tenía 3 niños, o sea, tengo 2 hijas y un hijo, y también era pararme socialmente ante el colegio de mis hijos, que también es otro golpe, pero fíjate que en ese momento parece que estaban todos más preparados y me aceptaron bien. Fue menos fuerte de lo que yo pensaba. Supongo, Así que así Natalia, ha sido mi que, camino. claro, supongo, Natalia, que la falta de referentes, ¿no? De personas que te pudieran entender, también ese rechazo, ¿no? Que había en tu entorno dificultaron, ¿no? Que tú pudieras abrirte antes, ¿no? Y bueno, te sentías un poco en ese aspecto aislada, ¿verdad? Sola, claro, más sola. Mi mamá, si bien mi mamá practicaba mucha metafísica, pero tampoco ella entendía mucho y tampoco me podía guiar, porque finalmente te dicen, no se lo cuentes a nadie. De hecho, mi mamá, cuando fallece mi tío, el hermano mayor de ella, yo todo lo iba diciendo antes porque eso fue algo que no me ha vuelto a ocurrir. Pero antes de que mi tío falleciera, él me lo venía a avisar, me venía diciendo cuánto tiempo le quedaba, me venía a avisar, su alma se aparecía ante mí y me venía a avisar que ella iba a morir, y cuando el día que iba a morir me lo dice, yo se lo cuento a mi mami, y ella me dice que no puede ser así porque él está bien y lo había ido a ver y estaba bien. Y a las horas después nos vienen a avisar que él había fallecido. Entonces, finalmente fue un golpe tan fuerte para mí que era algo concreto que mi mamá me llevó al psicólogo y el psicólogo mandó al psiquiatra y fue todo un caos. O sea, estuve a punto de que me empastillaran y me mandaran a un psiquiátrico. Si no me hubiese rescatado la psicóloga. La psicóloga decidió hacer pruebas conmigo, esto de las cartas Zener, me traía fotografías como para que yo le dijese cosas. Y ella iba como haciendo un protocolo de validación de que lo que a mí me pasaba era algo psíquico y no una locura. Así que gracias a ella no terminé en un psiquiátrico. Qué bueno. Pues también tuviste mucha suerte en tu camino, ¿no? De dar con esa profesional que verdaderamente analizó con detenimiento tus capacidades antes de juzgarla, ¿no? Y de que finalmente terminaras Y sufriendo. yo creo que más que suerte, Sergio, yo ahora sí que estoy absolutamente convencida que del otro lado querían que fuera así. Este era mi camino. Cierto, Aunque yo totalmente. quisiera otra cosa en mi vida, socialmente hablando, ser una persona exitosa laboralmente en el plano terrenal, las cosas que uno estudia, a lo que se va a dedicar en ese plano, ellos querían que yo hiciera esto y movieron todo para que fuera de esa forma. Así que, bueno, aquí estoy al servicio de lo que ellos necesitan y lo Bueno, que necesitan los de acá también. claro que sí.
Genial. Según tu experiencia, Natalia, como medium, ¿qué sucede cuando abandonamos nuestro cuerpo físico en el momento en que fallecemos? A ver, hay dos formas, o dos, bueno, hay muchas en realidad, pero hablando específicamente no de la forma en que fallece la gente, sino en cómo se desapega del plano terrenal, ocurren dos cosas. Hay personas que sufren mucho al partir porque no logran entender por qué les toca partir o por el desapego que tienen con la familia o con las cosas materiales. Herencia, discusiones familiares, o que no llegó un hijo, se peleó con el marido, se divorció, etc. Y hay otros que aceptan esta forma de partir y se entregan. Para mí hay dos formas, independientemente de lo que ocurra, un accidente, un asesinato, un suicidio, independientemente de cómo uno aborde el partir, independientemente de eso están estos dos procesos, en que o te cuesta por el desapego o partes al otro lado y ya llegas al otro lado. ¿Qué pasa en el otro lado cuando ya estás ahí y, por Sí, ejemplo, te costó partir? Estás en un espacio que yo le llamo limbo o la gran meditación, donde tú estás y te hacen observar todo lo que tú hiciste en esta vida terrenal y todas las posibilidades que tuviste para cambiar ese camino, el que tú hayas decidido tener. Y en sí, eso hay gente que se queda muy pegada y le cuesta entender por qué reaccionó, por qué no lo entendió, por qué hizo lo que hizo, o muchas veces por qué hizo lo que hizo con él mismo. Entonces es muy fuerte ese proceso, que terrenalmente quizás nunca vamos a estar a la altura de verlo como se ve desde ahí, porque desde ahí lo ves con todos los sentidos, lo ves realmente eh, al desnudo. claro. Y ahí te das cuenta de todo, de lo que antes de venir decidiste hacer en esta vida terrenal, porque eso se planifica, Sí, inclusive hasta cómo vas a fallecer. Esto lo digo de lo que yo he aprendido y de lo que me han enseñado ellos, no de lo que yo pueda haber leído. Esto lo digo yo con mi responsabilidad. Eh, entonces, cuando uno antes de nacer elige qué familia o qué tipo de muerte va a tener, que eso yo lo encontré espantoso, porque yo no podía entender cómo yo puedo elegir querer que me mutilen o que me maten a golpe o etcétera. Pero hay gente que necesita vivir una experiencia terrenal así para sanar o cambiar o limpiar un montón de cosas. Quizás va a haber un montón de gente en desacuerdo con esto, pero es lo que yo he aprendido y cuesta entenderlo, a mí me cuesta aún entenderlo, que uno quiera partir de esa forma. Y porque están Natalia, las otras personas, disculpa, dígame. un Sí, inciso. sí, sí, Para sí, entender sí, permiso. muchas cosas de lo que sucede en el plano de luz, a veces tenemos un poco que desconectar, ¿no? La mente, ¿no? Porque realmente la mente opera en otro plano diferente y hay muchas cosas donde Por tenemos que supuesto. conectar más desde el corazón para entenderlo. Y efectivamente, como tú dices, si buscamos un razonamiento, una lógica desde utilizando lo que es el empleo de la mente, nos va a resultar bastante complejo entender estas cosas, ¿cierto? Sí, absolutamente. Es complicado, o sea, a mí me cuesta años entender muchas cosas, de verdad. Las cuestiono todo el tiempo, las cuestiono porque tengo un lado que es muy racional. Claro. Entonces, es difícil a veces solo ser conexión espiritual sin dejar, o sea, sin ser terrenal. Es casi Claro. imposible, te debe pasar a ti también porque uno Sí, claro vive que sí. en este plano mundano, lamentablemente. Pero es así, uno tiene que tener un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, y eso es importante. Uno no puede ser solo espiritual y olvidarse de lo terrenal porque estamos aquí. Claro. Entonces, uno tiene que tratar de equilibrarlo. Bueno, y la gente que decide o suelta todo lo terrenal antes de partir y se va más en paz, ese paso a este limbo les es más fácil. Ellos lo entienden desde otro punto, logran sanar todas esas heridas y pueden avanzar en el plano espiritual. ¿Por qué digo avanzar? Porque en este plano espiritual, para mí, llegamos como a una escuela. Y en la escuela hay distintos niveles, ¿no? Primero, segundo, tercero, hasta el grado donde uno sale a la universidad. Claro. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hayamos tenido como experiencia, es en qué grado vamos quedando. Eso no quiere decir que si mi mamá está en un grado más alto, yo quedé en el tercero y ella está en el séptimo, no nos podamos ver, no. Sino que cada uno está en ese tipo de energía, pero sí podemos estar todos juntos al mismo tiempo. Ujú. Bien, bien, bien. Genial.
Natalia, ¿desean nuestros seres queridos fallecidos contactar con los familiares que se quedan en la tierra? Si es así, ¿por qué no siempre lo hacen? Hay muchas personas que habitualmente pues reclaman eso, ¿no? Bueno, ¿por qué no se ponen en contacto conmigo? Me encantaría saber de ellos. Por qué sucede esto? ¿Están ellos siempre deseando contactar o por qué se dificulta ese contacto? Esto te lo digo con certeza. Sí. Siempre quieren comunicarse. O a través de mí, o a través de un sueño, a través de otra gente como yo, que tiene esta capacidad de poder comunicar con el otro lado. Eh, ¿Por qué no todos nos podemos comunicar? Y yo voy a decir dos cosas. Uno, nuestra mente. Todos nuestros pensamientos a veces no nos permiten ese tipo de comunicación porque dudamos, porque no creemos tanto y porque no tenemos cómo comprobarlo tampoco. Y segundo, cuando nosotros perdemos a alguien, el dolor es tan, tan grande que a veces dura años. Y cuando eso ocurre, nosotros cerramos toda nuestra mente, cerramos todo nuestro sentido porque el dolor es tan inmenso que no queremos nada con la vida. Y cuando eso ocurre, obviamente es imposible que podamos conectarnos desde el amor con la otra vibración que está del otro lado. Y por más que ellos golpeen puertas, nos cambien la música, nos manden mensajes, nos den señales, no las queremos ver o siempre dudamos de que esa señal realmente es de nuestro ser querido que ya partió. Pero sí, absolutamente ellos siempre se quieren comunicar, al contrario, les encanta, porque además nos ayudan a sanar y esa es la oportunidad que ellos también tienen de cerrar también cosas con los que estamos acá. Claro. Eh, que alcanzaron a dar el último adiós y el otro quedó acá desesperado, porque muchas veces, antes de partir, por más que yo haya estado sentada al lado de la cama de la persona que está por partir, y justo antes me paré a buscar un café o necesitaba ir al baño y esta persona fallece, nos cuesta entender por qué no me esperó, por qué, por qué. ¿Por qué no me esperó a que yo llegase de regreso? Claro. Y lo podemos ver de dos formas también. Mi egoísmo, Sí, o también lo podemos ver de que esa persona necesitaba partir sola, porque quizás si yo estaba ahí, le hubiese costado más el desapego. claro. Entonces, siempre hay que mirar más de una parte y muchas veces nosotros, terrenalmente hablando, yo o tú o quien nos está escuchando, somos tan egoístas que no nos importa cómo quede la persona, no nos importa que quede inválido, postrado en una cama o que tenga alguna dificultad respiratoria, lo que sea con tal de tenerlos ahí y poder seguir tocándolos. Y no pensamos en cómo va a ser la vida de esa persona. Y eso es muy importante entenderlo. Es muy importante que cuando nosotros tengamos a alguien que está en el lecho de su muerte, tengamos el amor suficiente para dejar partir y decir que sea lo que sea mejor para esa persona en ese instante. Confiar en la vida, ¿no? En el ciclo de la vida, ¿verdad? O en Dios, o en lo que uno quiera creer, en la energía del universo, o Claro. como dice el ciclo de la vida. Sí, porque Ujú. a veces retenemos, pero es nuestra mente la que opera ahí, la que quiere, ¿no? Pues me gustaría que estuviera más tiempo, me gustaría que no hubiera O enfermado, no, pero todo es nuestra mente ahí reteniendo y realmente no estamos dejando paso a que este alma se libere, porque al final el cuerpo no deja de ser una prisión para el alma, ¿verdad? nuestra alma y nuestro egoísmo, Claro. porque somos egoístas. Yo te lo digo personalmente, a mi mamá le dio un accidente cerebral, yo soy hija única, y ella Sí, quedó inválida. Y en algún minuto parece que me creí Dios en el pensamiento porque yo recé tanto, tanto, tanto que mi mamá quedó viva, no se murió, mi mamá estuvo a punto de morirse. Y después que ella quedó viva, yo me culpé por lo menos por 4 años, el que recé tanto, tanto que la dejaron viva y después yo la veía triste y sufriendo. Entonces eso me martirizó mucho tiempo. Me di cuenta que yo fui tan egoísta de querer que mi mamá se quedara a costa de cualquier cosa, que hasta el día de hoy, bueno, después luego entendí que era algo que ella tenía que procesar y vivir en este plano. claro. No que era porque yo mucho, no es que me hayan escuchado a mí, sino que Sí. era lo que ella tenía que vivir. Y fue súper duro entender que mi mamá ya no era feliz como antes porque no tenía su vida normal, ya dejó de ser normal en el sentido que no podía llegar y salir, volver a trabajar, hablar, movilizarse, hacer un montón de cosas como lo hacemos nosotros. Entonces, por eso que hay que pensar tanto, tanto, tanto antes de soltar, o sea, antes de decir no quiero, no quiero, sino que de verdad se los digo porque yo lo viví
es mejor dejar que sea lo que tenga que ser, por más malo que nos parezca, por más que nos duela. Pues sí, totalmente de acuerdo, Natalia. En muchas ocasiones en mi canal me escriben personas que han partido sus seres queridos y están muy Ujú. acongojadas o acongojados, ¿no? por esa partida. Y sobre todo tienen muchas inquietudes por saber qué función o desempeño ocupan sus seres queridos que han desencarnado en el periodo que permanecen en el cielo o de Bachán. ¿Qué sucede cuando están allí en el plano de luz, Natalia? A ver, es que eso también es un poco difícil de decir que esto es así en todos los casos. Eh, a ver, me han mostrado tantas cosas en todos estos años que llevo dedicándome a la comunicación con el otro lado. Me han hecho sentir cosas maravillosas, Sergio, maravillosas, que yo creo que con todo el amor que le tengo a mis hijos y recordando cuando me lo pasaron en los brazos cada uno de ellos, no llego a sentir el inmenso amor que te hacen sentir del otro lado, porque no hay una expresión terrenal para decirlo. Te estoy hablando por lo que es más importante para mí. Claro. Ujú. Eh, o la sensación más fuerte como mujer. Los colores son indescriptibles porque no hay un color del otro lado que se asemeje a uno acá. La paz, la sensación como de expansión en todos los sentidos. Maravilloso, la verdad que si es que hay un Dios católico, Alá o como le quieran llamar, es grandioso, porque lo que te hace sentir del otro lado es maravilloso. Y desde ahí no hay religión, somos todos en la misma energía, ¿ok? Y también hay otros que me muestran que están en una casa, en una pradera, hay otros que están viajando, conociendo lo que no conocieron, hay otros que dicen que están en todas partes, en el viento, en el agua, en la brisa que toca tu rostro, eh, en un pajarito que se acerca. O sea, hay tantas formas del otro lado de expresarte como ellos están allá, que a veces también creo que es como ellos se imaginaban o como ellos le contaron a su familiar que imaginaban cómo era el otro lado. ¿Me Sí, entiendes? sí, sí, sí. Entonces, no te podría decir que hay una cosa concreta, lo que sí puedo decir con certeza de que hay un gran amor del otro lado, un gran amor del otro lado y una paz inmensa. Y que los que están, están bien, independientemente del proceso que estén viviendo espiritual. En mis experiencias, cuando he tenido experiencias también con seres desencarnados, coincido contigo plenamente en que lo que describen es de una profundidad de amor tan grande que a veces cuesta mucho trabajo ponerle palabras. No sé si a ti te sucede lo mismo. Es Sí, como que las palabras que absolutamente. tenemos en nuestro alfabeto se quedan como demasiado escuetas, breves, para poder ponerle, poder focalizar, expresar lo que verdaderamente nos transmiten, que sienten, el amor que hay, ¿no? Porque sientes como una plenitud tan grande, algo que te invade con una sensación tan hermosa como tú has descrito antes, ¿no? Que las palabras se te quedan muy, muy breves, ¿no? Es como que te resulta incluso imposible, ¿no? Desde el lenguaje poderlo expresar. Sí. De hecho, hay veces que solo me corren lágrimas, pero es del amor inmenso que uno logra sentir. Es algo de verdad maravilloso. Eso no quiere decir que no me encante esta vida. ¿Ah? Con todos los vaivenes, los sub y baja, la amo. Así que si me Claro. dicen para el otro lado, me pongo en duda. Mi mitad se quiere quedar aquí, la otra mitad se quiere ir, pero esta se queda acá todo el tiempo. Ujú. Claro que sí. En muchas ocasiones las personas temen que si su familiar, por ejemplo, fallece 20 años antes que ellos, que cuando ellos lleguen al cielo o al otro plano, ya no esté allí su familiar porque haya reencarnado. ¿Nos reunimos la familia de alma en el plano de luz o cielo o es posible, como piensan algunas personas, que cuando lleguen ya su familiar no esté? A ver, esa es una gran pregunta y una pregunta que estoy investigando todavía. Esa es mi respuesta. Te voy a decir solamente algunas cosas. Yo estoy investigando acerca de la reencarnación porque es un tema muy interesante. De hecho, me tocó una vez una sesión donde no podía escuchar bien lo que me decían y yo escuchaba como que estaba dentro como de una bolsita. Decía, qué raro, decía yo. Yo le decía a la persona que estaba conmigo, le decía, es como si tuviera una bolsita y cuando con las manos estira
Es como si fuese así como una malla que al estirarla se abre y escucho mejor. Bueno, entonces esta persona va y le dice de que ella está embarazada. Yo, se me salen los ojos hacia afuera, se me para, me erizo entera y entiendo que él estaba ahí, de regreso. Ajá. Es la primera vez que me ocurre algo así. Sin embargo, relatan del otro lado, siempre nosotros somos multidimensionales y por más que estemos reencarnados, siempre hay una de esa partícula de nosotros, por así decirlo, que está del otro lado. Claro. Así que siempre nos vamos a encontrar hasta con nuestros queridos animales. Así que hasta ellos están ahí esperando. Así que no tengan miedo de partir a los que les toque, porque les aseguro que siempre se van a encontrar con las personas que amaron, inclusive con aquellos que no conocieron. Sí, claro, porque si hemos tenido hijos, por ejemplo, que no han llegado a nacer, los abortos, también son parte de Absolutamente. nuestra familia de almas lógicamente nos vamos a encontrar en el plano de luz. Así es, tal cual. Y qué bueno que hayas hecho esa mención a los animales, porque es verdad que quizás desde este plano terrenal a veces no le damos el valor igual que a los humanos, ¿no? A los animales, cuando en definitiva ellos son almas, Mm. ¿no? En proceso de evolución igual que nosotros. Y nos dan un amor inmenso, Claro, pues sí. incondicional, más que nosotros que somos, nos llamamos de decir humanos. Y lógicamente son almas que también pertenecen a nuestra familia de almas, por lo tanto, pues, como yo Sí, digo, cuando son estemos nuestros arriba, grandes pues maestros. somos luces y ya está. Para mí los animales son, o nuestras mascotas, como le queramos llamar, o nuestros hijitos, no sé, son nuestras almas maestras, que nos vienen a enseñar a amar sin condiciones. Sí, verdad que son grandes maestros del amor. Ujú. Natalia, ¿existe alguna forma para que los oyentes que nos escuchan hoy, si así lo desean, puedan contactar con sus familiares fallecidos? Eh, por supuesto, siempre está la ocasión de uno poder comunicarse con ellos. ¿Y Ahí sí. existe alguna forma con la que ellos puedan practicar, bueno, hacer sus intentos? Ya sabemos que, bueno, según en la forma en que uno sea más mental o no, puede tener más dificultades para ello. Pero de algún modo nosotros podemos solicitar esa ayuda, si es así como lo podríamos hacer, Natalia. A ver, yo siempre les digo que uno debe ser un poco niño para creer que existe la magia. Siempre nos olvidamos de ser niños, nos volvemos tan adultos que perdemos el creer, en creer que hay algo más. Los niños siempre creen en las hadas, creen en que existen los superhéroes, y eso sí existe a medida que nosotros nos permitamos creer. Entonces, si nosotros dejamos de ponernos estereotipos o de ponernos pensamientos estructurados, es imposible que nos podamos comunicar y darnos cuenta de todas las señales que ellos nos están enviando para que entendamos que están ahí y que nos están acompañando siempre. Yo siempre les digo que hay una linda forma de comunicarse, que es cerrar los ojos, respirar profundo y solo sentir. Mm. Solo sentir y esperar que a uno le llegue un mensaje. Cuando hay una comunicación telepática con el otro lado, no, el pensamiento propio no alcanza a interrumpir esa comunicación. Siempre es como cuando uno piensa, se da como un lapsus de tiempo, muy corto, pero uno como que hay un tiempo en que entra nuestro pensamiento. Y eso no ocurre en esto. Y también, antes de dormir, le pueden pedir a su ser querido que lo lleve al plano donde él está o él venga al plano donde uno está a través del sueño y ellos se puedan comunicar. Esto no es instantáneo, hay gente que sí no le va a costar nada y hay otros Claro, que le va a costar muchísimo, porque obviamente la estructura mental está y uno no cree y por más que uno se duerma, esa estructura está ahí, el inconsciente luchando con nuestra necesidad de fluir. Entonces, es una linda forma de poder comunicarse. Y también con personas como yo, que, pues, que logra tener esta comunicación que a veces uno, por más que la tenga en un sueño, necesita corroborar de que lo que claro. soñó no fue solo un sueño, y sino que fue algo concreto y real. Pues sí, es cierto.
mientras soñamos, Natalia, accedemos a un plano de elevada conciencia. Podemos pedir ayuda a nuestros guías espirituales para que nos transmitan mensajes de luz en este periodo. Es decir, si estamos preocupados por algún asunto de nuestra vida o tenemos dificultad a la hora de tomar una decisión importante, ¿es esto posible, poder pedir ayuda a nuestros guías espirituales? Nosotros le damos tan poca importancia al dormir, tan poca importancia, y no sabemos lo potente que es, porque primero que nada morimos, ¿no? Claro, Nos acostamos en la cama y nuestro cuerpo queda inerte, está muerto. Y tenemos siempre la posibilidad de volver a nacer y de cambiarlo todo si quisiéramos. Pero como nosotros pensamos que dormir es como tirar el cuerpo a la cama y echarse un poco para sacar el cansancio del día, no le tomamos la conciencia de lo importante que es soñar, o sea, es dormir. Cuando nosotros dormimos llegamos a un plano, y en ese plano podríamos inclusive aprender distintas cosas. Y aparte de aprender, también podemos pedirle a nuestros guías, o también podemos pedirle a nuestros familiares que nos ayuden a encontrar respuestas. Y eso se da mucho, más de lo que uno piensa. Pero siempre y cuando uno esté dispuesto a soltar la mente y a dejarse fluir en esto. Ahora, como todo, la práctica hace el maestro, ¿no? Así que a medida que uno más vaya practicando, más posibilidades tiene de acceder a este plano de los sueños, donde uno puede hacer viajes astrales, aprender idioma, a resolver, quizás no encuentro algún objeto. Siempre llegan las respuestas exactas a través de este plano hermoso que es los sueños, o es solamente el dormir. o incluso en algunos asuntos donde que nos cueste trabajo digerir, cómo podemos utilizar el sueño, ¿no? Para aumentar nuestra conciencia, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? Sí, de muchas situaciones que quizás nos cuesta el entendimiento, y en ese momento, pues gracias a esa elevada conexión, pues poder cambiar, ¿no? Nuestras percepciones sobre algún sí, determinado asunto. absolutamente así es. Ojalá que todos prestáramos atención a nuestros sueños y le diéramos la importancia y el valor que pueden tener en nuestra vida para ayudarnos. Claro, Así que así espero es. que este ratito les sirva a todos. Seguro, estoy totalmente convencido de que sí. Ujú, Natalia, desde la visión humana hay partidas que nos cuesta mucho entender, como es el caso de cuando fallecen niños pequeños, adolescentes. ujú. ¿Cuál suele ser la misión Sí, de vida de estas almas que fallecen con tan poca edad? uf. Yo siempre pienso qué pasaría si a uno de mis hijos les tocase partir a pesar de lo que yo hago. Claro. Se me mueve todo. A pesar Eh, de que tú como medium sabes que realmente el alma prevalece, o sea, está, el alma vive siempre, sí, pero quizás nos cuesta entender, ¿no? Cuando tiene tan poca vida en este plano, por los apegos, ¿no? Por los apegos y porque de por algún nuestro modo tenemos apego. tan programado lo que es la mente que entendemos que si no ha tenido mucho recorrido en este campo es como que de algún modo le ha quedado muchas cosas, ¿no? Por vivir. Por supuesto, sí, yo lo pienso exactamente así. Pero también eso me ha ayudado a soltar, que es algo que cuesta mucho, a, de que ellos puedan fluir y vivir a pesar de mis aprensiones y mis miedos terrenales, que lógicamente es perder uno de mis hijos, independientemente, yo sé que otro lado está muy bien y sé que uno lo suelta, pero como lo expliqué al principio, uno es terrenal y eso cuesta mucho. Gracias a Dios, yo no he perdido ninguno de mis hijos, perdí uno antes de nacer, pero es otra la sensación y la forma de ver las cosas. Eh, pero en fin, ¿qué ocurre con cómo poder entenderlo? Es muy difícil darle un consejo a esos papás o a esas mamás que han perdido a sus hijos, independientemente de la edad, porque es muy fuerte. Sí, Y por eso que digo, yo me pongo en el plano de yo mamá, qué pasaría y que wow, qué difícil sería, independientemente de lo que yo sé. Eh, pero sí les puedo decir de que cuando esto ocurre es porque nosotros tenemos que dar. Ellos siempre nos vienen a enseñar. Nuestros hijos son nuestro aprendizaje de la vida, a cómo amar, a tener tolerancia, a saber respetar también. Y también lo más fuerte es soltar y dejar partir. Porque cuando nacen nuestros hijos, para nosotras, al menos las madres, son nuestros, son claro. míos, mis niños.
¿ves? Tu propiedad, de Entonces, algún modo los soltarlo y servicios dejarlos de tu porque propiedad, claro. sí, son tu propiedad porque nacieron de ti, entonces uno es egoísta con eso. Y yo creo que lo que he sentido a través de las sesiones de gran dolor que tienen las mamás, que algunas me han sorprendido llegando tranquilas de saber que ellos partieron y dejaron de sufrir, porque hay muchos que han muerto de cáncer o de enfermedades muy complejas o en accidentes muy fuertes donde ellas saben que si hubiesen quedado en condiciones muy lamentables, después de mucho tiempo les cuesta entender, o sea, les cuesta entender y logran soltar esto y entenderlo. Creo que cuando parte un hijo es un gran aprendizaje, que cuesta entender qué tipo de aprendizaje nos está llegando en ese momento, es un gran trabajo, pero no es nada fácil. Y, y no es nada fácil ninguna muerte, porque puede ser tu padre, tu mascota, porque por más que la gente quizás se enoje inclusive conmigo, porque lo estoy poniendo en el mismo nivel, para algunas personas, su perrito, su gatito, su conejo, lo que sea, son su compañía, son su vida, Claro. son su hijo, su hermano, su padre, su amigo, y también es muy fuerte el desapego de ellos. Me ha tocado hacer sesiones donde no tenía idea que iba a llegar alguien que se quería contactar con un animalito, y me he sorprendido de las cosas que se logran comunicar. Entonces, todas las muertes son muy fuertes. Yo no podría decir cuál duele más y cuál duele menos, porque eso lo tiene que vivir uno. Ujú. Y yo no podría decir eso. Sí digo que como madre, wow, es algo muy fuerte para alguien y la culpa y el quizás no haber sentido que se pudo hacer más o que pudo haber estado más es la que más nos mata. Y eso tiene que siempre ver con nosotros, no con ellos. Y el que se vayan, en este caso, niños antes, está relacionado con un aprendizaje quizás para la familia en cuanto al amor. Sí, de hecho, por ejemplo, hay algunos que le han dicho a sus padres que ellos decidieron esa forma de partir, o sea, en el tiempo me refiero, por ejemplo, 3 añitos, 6 añitos, 12 añitos, 18 añitos o más, 20, 30. Y muchos, fíjate, que los que llegan a tener 12 o 18 o 30 sabían y decían que iban a morir jóvenes, lo decían. Y algunos no lo decían, pero vivían muy apresuradamente. Eran chicos que todo lo vivían con toda la energía, con toda la pasión, lo vivían. Entonces, hay muchas mamás que en su inconsciente, o muchos padres también, porque no solamente aquí está la madre, también está el padre que sufre, ellos tenían algunos el presentimiento inclusive de que alguno de ellos iba a partir. Que en realidad quizás Entonces, no es son tanto el muy... presentimiento, sino recordar lo que se pactó, ¿verdad? Antes de reencarnar. Sí, yo lo veo de esa forma. Ahora, nosotros lo podemos ver de ese plano porque quizás hemos aprendido otras cosas, pero las personas que les ocurre habitualmente no lo ven más que se pactó, sino como que lo presintieron, como que ellos Claro, siempre supieron, e inclusive dicen, yo siempre me preocupé más de este hijo porque siempre sentí que algo le iba a pasar. claro. Ese es el relato de la madre o del padre que viene a, a consultar o a comunicarse con su hijo. Estupendo, Natalia. En mis comunicaciones con el más allá, mis seres queridos me comenta que están muy cerca de mí. ¿Suele ser así, Natalia, habitualmente? ¿Suelen estar muy cerca de nosotros, nuestros seres queridos? Así es. Ellos siempre están. Ahora hay gente que dice que les dice que ya no van a estar tanto tiempo o se tienen que ir por un tiempo, pero no se refieren a desaparecer de nuestra vida, sino que a lo que ellos se refieren es que ya energéticamente se han desapegado más del plano terrenal y ahora fluyen en distintos planos. Entonces, quizás no lo sienten tan cerca para que tienen más sensibilidad, pero sí ellos siempre están. Nosotros solamente pensamos en ellos y ellos ya están, son energía, Claro, están siempre, siempre con nosotros. Inclusive, para quienes sientan de que ya no pueden estar, estamos súper equivocados, porque antes había momentos en que sí no podíamos estar, físicamente hablando, por el trabajo, por el colegio, por distintas razones, no podíamos estar cerca. En cambio ahora están todo el tiempo con nosotros, saben lo que hacemos, lo que pensamos, lo que queremos hacer, lo que no hicimos, por qué nos enojamos, por qué tenemos tristeza, saben todo.
De hecho, en los momentos más vulnerables, cuando fallece un ser querido nuestro al que amamos profundamente, notamos, ¿no? Como que su energía está con nosotros, ¿no? Porque sentimos ese dolor por la partida, pero a la misma vez sentimos que está con nosotros. O sea, en ese momento en que estamos también más sensibles, podemos tener esa percepción de que nos está acompañando, porque es que está realmente fundido, ¿no? Con nuestra esencia. Sí, sí, sí. Y sabes que yo creo que desde hace unos años, desde el 2009 en adelante, la gente ha tomado una conciencia diferente del que parte. Y creo que cada vez más la gente está sintiendo más el otro lado. Y eso me pone muy contenta porque eh, qué bueno que también puedan sentir lo que hay y puedan vivirlo, porque es maravilloso, de verdad, saber que sigue existiendo vida después de esta vida, de verdad que es maravilloso, de verdad. Y eso tranquiliza también a mucha gente que tiene miedo a morir y que cree que después de esto no hay nada más y que ahí terminó todo. Y de hecho, Natalia, no es casual que tú y yo estemos aquí hablando porque de algún modo son nuestros guías espirituales, ¿no? Los que nos están llevando a poner más luz sobre estos temas porque hay mucho sufrimiento con Sí, respecto al tema súper. de la muerte y son ellos los que nos están facilitando, abriendo vías de comunicación para que llegue esta sanación a muchas personas que realmente están aquí y debido a ese sufrimiento no pueden continuar con su misión de vida, se pierden demasiado, ¿no? En el sufrimiento y realmente se evaden, ¿no? De lo que, para lo que están aquí. Absolutamente de acuerdo contigo. Se están abriendo muchos canales de comunicación, sobre todo en estos tiempos que muchos lugares están pasando mal con las pérdidas de Claro. los seres queridos y que realmente están todos preocupados de eso. Por supuesto que sí. Esta es la idea de esta comunicación, de que podamos abrir la mente, el alma, el corazón de muchas personas. Natalia, ¿qué mensaje te gustaría dejar hoy para los oyentes del programa Ámame, por favor? Hay algo que yo he aprendido mucho. eh, eh, Nunca se olviden de amarse así, porque esa es la puerta de toda la felicidad que podamos tener. El aceptarnos, el querernos, el perdonar. Cuesta demasiado perdonarse y perdonar a otros. Y creo que en eso está la base de muchas puertas abiertas para que nosotros seamos felices en nuestra vida. Eso es lo que he aprendido y me cuesta todos los días, porque es un trabajo diario. No es como que yo diga perdono, perdono, perdono y me olvidé, no. Es algo cotidiano. Es más allá de decir perdón desde la palabra, es sentir de verdad del corazón que yo me perdono y que soy capaz de perdonar a otro, a pesar de cualquier consecuencia. En definitiva, es un dejarte integrar el amor en ti, ¿no? Y ver la vida, ¿no? Desde esa visión amorosa, ¿no? Sí, Donde realmente no hay personas que me atacan, ¿no? Sino son experiencias que estamos viviendo y bueno, y de cada una tenemos que aprender cosas y nada más. sí. Por más que no nos gusten, las experiencias de vida son aprendizaje. Y dígame que a mí me ha tocado muchas veces duro, pero lo he logrado entender, cuesta mucho entender eso. Y de a poco uno va creciendo con ese aprendizaje y va viendo la vida de otra forma y va valorando cosas simples que quizás a veces uno no valoraba. Y creo que en este momento de que todavía hemos tenido estas cuarentenas extendidas, Sí. nos ha ayudado quizás un poco a entender también que hay más allá de la a la que nos han enseñado a vivir. La máquina corre contra el tiempo y ya no vivir lo que realmente a veces necesitamos, sentarnos a observar un árbol, respirar, escuchar música, bailar. Hay cosas que a veces no nos permitimos y que es importante que lo logremos hacer para nosotros y para que nosotros podamos también estar bien. Sin duda, este ha sido, ¿no? El COVID-19 un gran aprendizaje para la humanidad, ¿verdad? Yo lo veo así y, y la verdad que creo que lo he tomado desde esa postura de poder tener la suerte de estar en familia, que era algo que quizás a veces era casi imposible por la vida de cada uno, el colegio, la universidad, el trabajo, la vida cotidiana, y creo que ha sido enriquecedor, de verdad, a pesar de todo el encierro que a todos nos agobia un poco, eh, ha sido enriquecedor, de verdad que sí. Estoy contenta de tener esta oportunidad.
Supongo que cada persona lo habrá vivido de un modo diferente, pero sin lugar a dudas la experiencia de cada uno, ¿no? Si a uno le ha tocado despedir a familiares o otros simplemente han estado confinados o enfermar por el COVID de una forma más grave o de una forma más liviana, más pero ligero. todo eso en definitiva era justo lo que necesitaba en este momento, ¿no? Para continuar con su evolución. Y créeme, y créeme que a mí me ha tocado el dolor de perder gente, quizás no familiares cercanos por suerte en este momento, porque todavía no lo sé, pero sí la tristeza de amistades, de haber perdido familiares y también he llorado por eso, porque me da tristeza de saber cómo parten, que no pueden tener la posibilidad de tener quizás tocar a su familiar en el último minuto, en el último adiós, eso yo, claro, por supuesto. Pero independientemente de eso, siempre hay que tratar de mirar el lado positivo por más que tengamos dolor. Y eso es lo que siempre trato de transmitir. Estupendo. Natalia, ¿cómo podrían contactar contigo los oyentes que estén interesados en saber más de ti, en contactar para tu servicio, Yo todo soy- lo que quieran saber más? sí, sí, ok, yo soy medio despistada con los nombres y todas esas cosas, pero bueno, en Instagram me pueden buscar y en Facebook, Natalia Gil, guión bajo, medium. En YouTube Natalia también hay Gil un sería canal con mi nombre, Natalia Gris, Geelll, ¿verdad? y guión bajo, medium. En Facebook y en Instagram están el mismo nombre. También pueden escribir al WhatsApp más 569-618-29-441. Eh, y, y bueno, y en las redes sociales ahí siempre estamos presentes todos. Estupendo. Confiar es una de las claves para ver lo que creemos invisible. El amor en abundancia lo tenemos a nuestro alcance. De cada uno depende si queremos tomarlo o no. Muchas gracias, Natalia, por abrir tu corazón y poner luz a todas las personas que en estos momentos necesitan señales de que la vida del alma es eterna y que lo que creemos vida es una auténtica obra de teatro donde cada uno representamos un determinado papel. Todo ello nos llevará a sintonizar el amor a una frecuencia más elevada. Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme. De verdad, muy contenta de, ojalá que esto le ayude a muchas personas a entender un poquito más cuál es el otro lado y que no sea tan dificultoso soltar. Porque es lo que más nos duele cuando nos toca ver partir un familiar que nosotros amamos y entender que ya no lo vamos a poder tocar, no lo vamos a poder oler, no lo vamos a poder escuchar. Se hace súper dificultoso. Yo perdí a mi papá y siempre extraño volverlo a abrazar. Lo puedo abrazar del otro lado, pero como nosotros somos tangibles, lo puedo leer del otro lado, pero como nos gusta tener todo aquí, en este lado, cuesta. Pero créanme que es lindo poder sentirlo. ¿Nos reencontraremos, Natalia? Por supuesto, ya Nos la vida nos reencontraremos reencontró. con Sí, nuestros sí, seres queridos, ¿verdad? sí, sí. Siempre. Así que en este plano siempre nos hemos reencontrado y por algo siempre estamos conectando con las personas que tenemos que conectar, porque así está pactado. Independientemente de que unos partan antes y otros después, ya nos reconectamos, ya estamos aquí todos juntos. Así que no hay un último adiós, sino nos volveremos a ver. Pues con ese mensaje tan esperanzador y tan bonito, te despido con todo el cariño de mi corazón. Natalia, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos y a ti que nos escuchas, ámate, por favor.